El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 8, versículos 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados hermanos en Cristo, como les decía en la última prédica, Dios me hace conocer muchas cosas por revelación y todo se cumple en forma exacta. En otras ocasiones, Dios me ha hecho saber la suma exacta de las ofrendas del día domingo. A finales de los años 80, Dios me dijo que la ofrenda de una semana iba a ser de $36,000. En aquella época, la ofrenda semanal era máximo de $7,000 y 36,000 era más de 5 veces lo que usualmente recibíamos por concepto de diezmo y ofrenda. Cuando el comité financiero terminó el conteo, el total ascendía a $33,000. En ese momento pensé que algo había pasado porque Dios claramente me había dado la suma de $36,000. Faltaban 3,000. Posteriormente, me enteré que un hermano había hecho una promesa de ofrendar $3,000, pero se había olvidado de ponerlo en el alfolí. Luego, ese mismo día domingo, lo hizo. Hermanos, Dios lo sabe todo. El monto total de ofrenda de ese domingo fue de $36,000, tal como Dios me lo había adelantado. Otras veces, Dios me hace saber que ciertas personas importantes van a registrarse como miembros de esta iglesia. La revelación que Dios me ha dado en estos años siempre se ha cumplido en forma perfecta. Jamás su palabra ha regresado vacía, sino que ha cumplido todo aquello por lo cual ha sido enviada. Hermanos, en esta serie de prédicas hemos compartido varias formas en las que puede oír la voz del Espíritu Santo o sentir esa premura por hacer o decir algo que el mismo Espíritu pone en su corazón. Si se arrepiente de sus pecados y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, Dios le enviará el Espíritu Santo. De ahí que todo el que ha recibido el Espíritu Santo debería oír su voz. No obstante, no todos pueden hacerlo, ni tampoco todos son guiados por el Espíritu Santo. A pesar que el Espíritu les hable, no podrán oírlo si no están alertas. Ahora bien, ¿qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él? En primer lugar, deberá cultivar su corazón, es decir, deberá limpiarlo de toda forma de maldad. Hermano, Dios es la verdad absoluta. En Juan capítulo 14, versículo 17, Jesús dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y este Espíritu solo podrá obrar a través de la verdad. Por ello, podrá oír la voz del Espíritu Santo en la misma medida en que su corazón esté lleno de la verdad. En otras palabras, podrá oír la voz del Espíritu Santo en la medida en que su fe crezca al cultivar su corazón con la palabra. De acuerdo a la medida en que la verdad permanezca en su corazón, vale decir, en la medida en que haya limpiado su interior, podrá oír la voz del Espíritu Santo. Ahora bien, todo cristiano debería oír la voz del Espíritu Santo. Sin embargo, si ha limpiado su corazón solo en un 20%, el 80% restante estará lleno de pensamientos carnales que bloquearán la voz del Espíritu Santo. A veces le parecerá que es la voz del Espíritu Santo quien le habla, pero en realidad será su pensamiento o criterio carnal, es decir, su conocimiento humano, e ignorará la voz del Espíritu Santo porque solo ocupa el 20% de su corazón. No obstante, si ha limpiado su corazón en un 70 u 80%, la verdad controlará sus pensamientos carnales y podrá oír claramente la voz del Espíritu Santo. Hermano, podrá tener fe espiritual, es decir,
podrá alcanzar el cuarto nivel de fe o un nivel mayor en la medida en que se despoje de toda maldad y falsedad de su interior. Así llegará a cultivar completamente su corazón con la verdad y podrá oír la voz del Espíritu Santo. Por cierto, los nuevos creyentes, a pesar que estén en el primer o en el segundo nivel de fe, es decir, aun si su nivel de fe es mínimo, podrán oír la voz del Espíritu Santo si son llenos del mismo Espíritu. Un nuevo creyente, si es lleno del Espíritu Santo, asistirá a todos los servicios de la iglesia, anhelará venir a los cultos y podrá oír la voz del Espíritu Santo. Aún estando en el primer o en el segundo nivel de fe, podrá oír la voz del Espíritu Santo y al orar, su petición será respondida, tal como si estuviera en el cuarto o en el quinto nivel de fe. Si es lleno del Espíritu Santo, tendrá experiencias espirituales como sanar de alguna enfermedad. O también sentirá ese primer amor por el Señor y deseará evangelizar. Esperará con ansias cada servicio. Sentirá que la prédica ha sido muy corta. Deseará escuchar más la palabra. Querrá alabar más y orar más. Aún si su nivel de fe es el de un nuevo creyente, si es lleno del Espíritu Santo, podrá oír su voz. Sin embargo, si pierde esa llenura, no podrá oír tan claramente la voz del Espíritu Santo. Como no ha llegado al nivel del Espíritu, en algún momento, al enfrentar alguna situación problemática, perderá esa llenura. Retrocederá al primer o segundo nivel de fe y ya no oirá como antes la voz del Espíritu Santo ni podrá recibir su dirección. No obstante, alguien que ha llegado al nivel del Espíritu difícilmente cambiará. No tendrá una mente taimada ni engañosa. Por eso, el que ha alcanzado el nivel del Espíritu no perderá la llenura del Espíritu Santo. Así, el mismo Espíritu lo guiará en todo momento y en cuanto comience a orar, rápidamente será lleno del Espíritu Santo. Si persevera en cultivar su corazón, continuamente oirá la voz del Espíritu Santo y su nivel de fe crecerá. En la misma medida en que cultive su corazón con la palabra, oirá más claramente la voz del Espíritu Santo. Por otra parte, aun si ha aceptado al Señor como su Salvador y ha recibido el Espíritu Santo, si no cultiva su corazón con la palabra de Dios, no podrá oír la voz del Espíritu. De ahí que, para oír claramente la voz del Espíritu Santo, deberá limpiar su corazón de toda forma de falsedad. Deberá llenar su corazón con la verdad. Así el Espíritu Santo lo podrá guiar y Dios responderá sus peticiones. Para ello, deberá hacer de cada prédica su alimento diario espiritual. Así, cuando vengan las pruebas y dificultades, estará equipado de la armadura de Dios. Si solo se limita a memorizar la palabra, con el tiempo la podrá olvidar. Vivir una vida cristiana tiene que ver con la actitud del corazón y no con una reacción mental. Hermano, el Espíritu Santo se manifiesta a través de los 66 libros de la Biblia y lo hace en forma diversa. Así obra el Espíritu Santo. Todos los líderes de zona, de célula y colíderes deberán cuidar de esa manera a las almas que están a su cargo. Así llegarán a ser los mejores líderes. Por eso deberá llenar su corazón con la palabra de Dios, es decir, con la verdad. Y para hacerlo, deberá hacer dos cosas simultáneamente. Primero, despojarse de toda falsedad y, segundo, llenar su corazón con la verdad. Si hace eso, su corazón se llenará solo con la palabra de Dios. Y si lo llena de esa palabra de verdad, toda mentira, falsedad y maldad se irán de su interior. Si llena su corazón con la verdad, eso no significa que aprenderá la palabra como mero conocimiento, sino que la cultivará en su corazón. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 27 lo siguiente: «Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen». Escuche bien.
haga bien a los que lo aborrecen. Hermano, ¿le es difícil perdonar? No obstante, Dios le dice que haga bien a los que lo odian. Esta es palabra de Dios. Y los que son verdaderos hijos de Dios deberán obedecer la palabra del Padre y de esa forma cultivar su corazón. Hermano, hay quienes se me acercan y me dicen que Dios no los bendice. Sin embargo, no se esfuerzan por limpiar su corazón, no viven por la palabra de Dios. Muchos no solo han oído, sino incluso han memorizado el versículo antes citado de amar a sus enemigos y bendecir a los que lo odian. No obstante, saberlo de memoria no quiere decir que lo ha cultivado en su corazón. Lo habrá cultivado en su corazón solo si en verdad ama a sus enemigos, es decir, si lo aplica en su diario vivir. Hermano, no importa lo bien que memorice este versículo de la Biblia, eso no significa que pueda tratar con bondad y ser amable con los que lo odian. Si eso fuera posible, solo memorizando los versículos, no tendría sentido resistir el pecado hasta la sangre. Todo lo que tendría que hacer sería leer la Biblia una y otra vez hasta memorizarla por completo. Así podría cultivar su corazón, es decir, limpiarlo de toda maldad. Sin embargo, leer la Biblia 100 o 1000 veces en forma mecánica no significa nada. Con el siguiente ejemplo quiero ver si han cultivado su corazón con la verdad. Supongamos que alguien viene caminando por la calle y lo roza o le da un empujón. Podrá reaccionar de diferente manera. Algunos entenderán la situación pensando que esa persona tal vez se haya resbalado o tropezado, o que quizá estaba muy apurado por llegar a algún lugar y no se molestarán. Más aún, podrían hasta preocuparse por la otra persona, pensando que tal vez se pueda haber golpeado por ese tropezón. Otros inmediatamente se irritarán diciendo que no sabe caminar o que debe ser más cuidadoso al hacerlo. Lo criticarán diciendo que ni siquiera tiene la suficiente educación como para pedir disculpas. Hermano, esas reacciones que afloran de manera tan abrupta no pueden controlarse. Así, a través de esas situaciones podrá ver la cruda realidad de su corazón. El odio, la furia y el enojo se exteriorizarán en un instante y entonces no podrá controlarse. Supongamos que alguien así pretenda ocultar su mal genio o su temperamento violento porque yo estoy cerca. Sin embargo, en el mismo instante en que su carácter violento se manifieste, no podrá hacerlo, no podrá controlarse. Su verdadero yo se exteriorizará. Los que han cultivado su corazón con la palabra que dice que deben amar a sus enemigos, siempre tendrán paz y buenos pensamientos en toda situación. Si no tienen maldad en su corazón, podrán obedecer la palabra de Dios y las normas de la sociedad. Nada les causará molestias. Como no tendrán maldad, nada los tomará por sorpresa. No pecarán. Obedecerán la ley de Dios y la ley del hombre. No tendrán temor alguno. Y es porque estarán siempre llanos y dispuestos a perdonar y a comprender. En cualquier circunstancia tendrán siempre paz y buenos pensamientos. Por el contrario, los que aún no han cultivado su corazón con la palabra tendrán siempre odio e ira, que es lo opuesto al amor. Les doy un ejemplo descriptivo. Si agite un recipiente lleno de agua sucia, esa agua se derramará. De igual forma, lo que hay dentro de su corazón saldrá a la luz en una situación extrema. Por ejemplo, un recipiente lleno de agua sucia. Si lo deja quieto por un momento, la parte superior de agua parecerá limpia. Sin embargo, el fondo permanecerá lleno de suciedad. Ahora bien, mueve un poco ese balde. Inmediatamente todo el agua se tornará sucia. Alguien quien no se ha despojado del odio ni de la ira al enfrentar una situación extrema que no puede soportar, hará que ese odio que está en su interior se manifieste. No obstante, para aquel que ha desechado el odio, no habrá nada en su corazón que pueda exteriorizarse. Sacudirá, siguiendo el ejemplo que hemos dado, el recipiente, pero solo habrá agua limpia. Y por eso esa agua permanecerá quieta y limpia. Hay quienes, aun cuando se están despojando de la maldad que hay en su corazón, todavía encuentran mayor maldad en su interior. Incluso dicen que ya están cansados de eso. Yo les digo
que hagan este experimento en sus hogares. Pongan un poco de agua sucia en un balde con agua limpia. Luego agiten el recipiente. Después déjenlo reposar un rato. El agua sucia se irá al fondo y en la superficie solo habrá agua limpia. Pero si mueven otra vez el balde o el recipiente, toda el agua se enturbiará. Ahora bien, añada más agua limpia a ese cubo. Verá que la misma cantidad de agua que ha añadido saldrá del recipiente. Aún así será agua sucia, pero agregue más agua limpia y continúe haciéndolo una y otra vez por varios días, un mes, un año. Pregunto, ¿cuál será el resultado? Al final solo quedará agua limpia y cristalina. Hermano, no importa el nivel de maldad que tenga en su corazón, si persiste en luchar contra el pecado hasta el máximo, al final logrará limpiar su corazón de esa maldad. Esa maldad desaparecerá. Una pregunta. ¿Ha cultivado su corazón con la palabra? Para despojarse de toda falsedad y reemplazarla con la verdad, deberá, en primer lugar, desechar de su vida todo argumento falso y luego despojarse de la maldad que hay en su conciencia y en su naturaleza. No debe perder tiempo si desea llegar a ser un siervo del Señor o un líder de la iglesia. Despójese de todo aquello que no le agrada a Dios y vístase de santidad, de excelencia y de integridad que Dios busca y desea en sus verdaderos hijos. En la siguiente prédica les hablaré de cómo influye la parte de verdad y de falsedad que hay en su corazón para oír la voz del Espíritu Santo. Aquí concluyo. Amados hermanos en Cristo, durante el tiempo de los jueces, por 7 años, los madianitas atacaron a Israel. Al final, invadieron su territorio junto con los amalecitas y los pueblos del este. Dice la Escritura que su número era tan grande como las langostas y que tanto ellos como sus camellos eran innumerables. 32,000 hombres de guerra salieron con Gedeón, el juez de ese entonces, para hacer frente al enemigo. No obstante, Dios dijo que el número de soldados era demasiado y que aquellos que tenían miedo se volvieran a casa. Así que 22,000 del total retornaron y quedaron con Gedeón solo 10,000 hombres. Hermano, la guerra que Dios pelea es totalmente diferente a la del hombre. En este mundo es mejor si un ejército cuenta con mayor número de soldados. Sin embargo, en este pasaje, incluso los 10,000 hombres restantes que quedaron con Gedeón eran muchos para Dios. Así que le dio instrucciones adicionales para que hiciera una segunda selección. Es decir, dejó que Gedeón escogiera los soldados por la forma en la que bebían agua de un arroyo. Finalmente, solo quedaron los que bebieron el agua llevándosela con la mano a la boca. El número era de 300, y Dios hizo que esos 300 hombres derrotaran a todo el ejército madianita. Hermano, luego que regresaron los que tenían temor de ir al combate, solo quedaron 10,000 hombres con Gedeón. Todos ellos estaban dispuestos a sacrificar su vida. No obstante, Dios escogió solo a 300. ¿Cuál fue el criterio de selección? Lo que determinó su elección fue si percibían o no la voluntad de Dios en ese preciso momento. Los 300 restantes bebieron el agua de la misma manera. Esto fue producto de un mismo sentir que el Espíritu de Dios puso en los 300 hombres. Hermano, el criterio de Dios para elegir a sus escogidos es siempre el mejor y el más exacto. Muchos de ustedes se han ofrecido voluntariamente para servir en la iglesia y en el reino de Dios. Sin embargo, Dios es el que fija los parámetros para calificarlos como siervos fieles o no. Los que están capacitados para librar esta guerra espiritual son los que conocen perfectamente la voluntad de Dios y la obedecen. Para hacerlo, deberá limpiar su corazón de toda forma de falsedad. Solo así llegarán a ser verdaderos siervos que oyen la voz del Espíritu Santo y la obedecen. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que lleguen a ser esta clase de guerreros espirituales que siempre salgan victoriosos en esta guerra espiritual. Ahora, oremos todos juntos, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Hoy he compartido la forma en la que tus hijos deben oír la voz del Espíritu Santo y ser guiados por Él.
Haz que lleguen a entender estas prédicas y hagan de ellas su alimento espiritual y así puedan ser verdaderos hijos tuyos guiados por el Espíritu Santo y puedan llamarte con toda confianza, Abba Padre. Solo cuando son guiados por el Espíritu Santo, tus hijos podrán cumplir tus mandamientos. Ayúdalos a vivir una vida cristiana plena, guiados por el Espíritu Santo, y ayúdalos a desechar todo argumento, criterio o conocimiento previo que obstaculice la voz del Espíritu Santo. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya.
y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.